Hola, muy buenas tardes. Estamos un poquito atrasada, mil disculpe con esa primera presentación por tema técnico, pero no se vayan porque pronto vamos a empezar con ese gran conversatorio, primer conversatorio del CAC Providencia. Estamos muy orgullosos de lo que está pasando, así que le pedimos mil disculpas, esperando un segundito hasta que se resuelve todo y empezaremos a la brevedad. Veo que ya hay algunas personas que nos están saludando. Hola Marc, pastora, excelente. Muy bienvenidos. Tenemos nuestros invitados, expertos ya presentes con nosotros hace como más de una hora ya que estamos conectando para poder preparar todo eso, que igual como lo estamos haciendo por primera vez, es un desafío y es trabajo para nosotros, pero es muy interesante, estamos orgullosos de estar acá. Yo estoy esperando un poquito que me den el visto bueno desde el equipo técnico, de que en el CAC ahora tenemos equipo comunicación, equipo técnico, estamos, wow. Y a la Magda también, que está saludando, excelente. Hola Magda. Entonces, sí, estoy esperando en paralelo que me hagan señales para ver cuándo podemos empezar con este conversatorio. Espero estén todos bien en ese fin de semana que va empezando. Y espero se queden en casa, que se cuiden, que cuiden a su familia, que se saluden y se abrazan por online mejor, aunque no sea presencialmente, que todos necesitamos en esos momentos abrazos, pero tiene que ser virtual, lo necesitamos. Ahí más saludos, excelente. La Daniela también, qué bueno. La Daniela de la Jara también, excelente. Bienvenidos, qué rico que se puedan conectar y participar desde el otro lado de la pantalla a ese primer conversatorio sobre temática ambiental que está organizando el CAC de Providencia. Y estamos muy contentos de recibirlos y ojalá sea un lindo momento para ustedes. Nosotros estamos muy emocionados, la verdad, de lo que estamos haciendo y espero que esté todo bien. Estoy todavía esperando que me hagan señal para empezar con nuestra presentación. Perfecto. Ok, excelente. Entonces, muy bienvenidos a los que están ya presentes y que nos están siguiendo en las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram y YouTube, parece. Estamos en muchos lugares online. Así que muy buenas tardes a todos y estamos muy orgullosos, como yo les decía, y muy contentos de iniciar junto con usted este mes de junio una nueva actividad, una nueva iniciativa del CAC Providencia, que es un ciclo de documentales, un ecocine, como lo estamos llamando, un ciclo de documentales y conversatorio sobre temáticas ambientales, conversatorio para juntar expertos, tanto científicos que políticos, etcétera, etcétera, ponerlo en contacto con los vecinos en el fondo, ¿no? Entonces estamos aprovechando este contexto tan particular que estamos viviendo todos, tanto localmente, nacionalmente e internacionalmente, para poder provocar esos encuentros. Ahí estoy yo. y eso. Entonces, les recuerdo qué es lo que es el CAC Providencia, para los que escucharon hablar o no escucharon hablar, o que de repente hay unos malentendidos. El CAC es el Comité Ambiental Comunal de Providencia.
Y entonces, ¿en qué consiste? Es un grupo de vecinos. Ya somos una organización ciudadana. Significa somos un grupo de vecinos y somos representantes de los vecinos, representantes de la ciudadanía hacia las instituciones, entre otros la municipalidad de Providencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos la municipalidad, ¿ya? Porque muchas veces hay como malentendido en ese sentido. Pero sí somos un interlocutor privilegiado, ¿ya? ¿En qué temática? En temática ambiental y de sustentabilidad. El CAC Providencia es una organización formal. Tenemos RUT, tenemos socios, tenemos libro de acta, etc. Y por lo tanto, también en ese contexto somos interlocutor privilegiado. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién soy yo ahora? Soy María Elise, entonces, y soy socia del CAC de Providencia desde el inicio, que hace como más de 4 años ya. Y bueno, yo estoy muy orgullosa, la verdad, de participar del CAC, de esa organización ciudadana. Yo creo que todas las comunas de Chile deberían tener un CAC o un equivalente, y que es un lugar privilegiado donde como vecinos, ciudadanos, podemos en forma voluntaria participar e incentivar iniciativas y proyectos ambientales y sustentables para el beneficio de la comunidad. Entonces, es fundamental. Y bueno, espero que eso también le dé gana a alguno de ustedes de sumarse o de crear el CAC de su comuna si ya no existe. Perfecto. Entonces, volviendo al CAC, dentro de muchas de sus atribuciones, tiene vocación a enseñar a los vecinos, a sensibilizar en tema ambiental, a capacitar también, y dentro de ese contexto, entonces, nace ese proyecto que estamos iniciando este mes con ustedes, que es el ciclo de documentales y conversatorios en torno a temáticas ambientales. Perfecto. El ciclo de ecocharlas. Entonces, el proyecto ambicioso que está iniciando ahora en junio consiste en que vamos como CAC a proponer una temática ambiental cada mes. ¿Ok? Entonces, como estamos en el primer mes, este mes elegimos como temática el agua y los ecosistemas en Chile. Nada menos. Entonces, es muy interesante, se puede decir muchas cosas, pero digamos que la idea es no queremos generar entusiasmo, ojalá en usted hacia esas temáticas de la cual nos sentimos un poco alejados de repente porque el diario vivir nos tiene atrapados. Entonces, por eso que hoy día lo estamos poniendo en relación, usted como vecinos, en relación con 2 expertos que le voy a presentar muy pronto. Entonces, también, aparte del conversatorio, estamos recomendando documentales. Y este mes le hemos recomendado en forma semanal en las redes sociales del CAC Providencia 3 documentales en torno entonces al agua y a los ecosistemas. Primero son documentales todos recién, que son obviamente gratis y fácil de acceder en internet. Y el primero entonces era Soberanía, Crónica de Mayo Chilote. Y ahí pudimos ser testigo privilegiado un poco de cómo cuando hay un ecosistema del mar está dañado, está muerto, entre comillas, está muy afectado por contaminación, cómo eso afecta a la gente que vive cercana, además de la gente que trabaja en ese rubro y sus ingresos económicos están directamente relacionados con ese ecosistema que murió o que está muy dañado. ¿Ya? La segunda semana le recomendamos el capítulo 5 de Wild Chile, intitulado Chile es mar, donde ahí desde otro punto de vista fuimos siguiendo a lo largo de la costa chilena ecosistema relacionado con bosque de algas, que yo personalmente no tenía idea que existía, y cómo esos ecosistemas son muy sensibles y si son sanos, permite mantener una biodiversidad muy rica en toda la costa de Chile, y eso es parte de la riqueza de ese país, que el ecosistema sea el más
abundante posible, el más sano posible. Entonces, cómo es esa interrelación entre un ecosistema sano y una biodiversidad abundante, eso es lo que pudimos apreciar a través del capítulo 5 de Wild Chile entonces. Y finalmente, le hemos recomendado otro documental la tercera semana que se llama Flow Río Abajo hacia el Mar, que es un documental donde podemos apreciar las interacciones humanas, urbanas y rurales de distintas comunidades que viven en borde de río, haciendo un paralelo entre el río Biobío en Chile y el río Ganges en la India. Entonces, son dos países, dos civilizaciones muy diferentes, muy lejanas, y sin embargo, se hace así un paralelo para ver cómo el ser humano, en el fondo, independientemente del país, de la cultura, se va adaptando o adaptando más o menos a los ecosistemas con lo cual le toca vivir. Eso un poco, entonces ya era un gran programa y entonces estamos cerrando ese mes y esta temática del agua y los ecosistemas con el conversatorio, disculpe, que estamos ya iniciando ahora y les tenemos dos tremendos invitados. No sé si podemos recibir, no sé cómo se dice, tener en pantalla a nuestros dos grandes invitados y vamos a dar a cada uno un tiempo para, después yo lo voy a presentar y luego vamos a dejar a cada uno de ellos un tiempo para que puedan explayarse y compartir sus conocimientos, que es muy abundante, sus experiencias personales, en términos a cada una un enfoque de la problemática que estamos levantando este mes y a lo cual, en el fondo, los queremos sensibilizar. Estoy esperando que me digan si puede. Ahí está, excelente, bienvenido, Gustavo, excelente, bienvenido, Alberto, eso está funcionando fantástico. Entonces, son muy bienvenidos, estamos online ya, y ustedes también. Entonces, lo estoy presentando, si quiere levanta la mano cuando digo su nombre, a Gustavo Chang, entonces. Bueno. Gustavo, eso, excelente, perfecto. Entonces, Gustavo, lo presento a usted, es un científico, ¿cierto? Un biólogo marino de formación, científico de formación, doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, con un postítulo en Canadá. Usted es un joven investigador reconocido en su rubro por sus pares. Tiene más de 40 publicaciones en revistas científicas y, o sea, es un orgullo para nosotros recibir a alguien con ese currículum en esta oportunidad. Usted tiene gran experiencia en ecosistemas acuáticos y ha trabajado sobre la influencia del paisaje en la salud ambiental. Bueno, usted nos va a explicar un poco en qué consiste todo eso. La transferencia trófica de los contaminantes también en la naturaleza. Yo lo dejo a usted también explayar sobre eso después. Y usted ha trabajado específicamente en zonas remotas, entiendo yo, como en la Patagonia y en el Antártica. Perfecto. Además, usted es un buzo profesional y un pescador aficionado. Entonces, me parece un espectacular retrato. Estamos muy contentos de recibirlo acá. Y entonces, esto sería para usted. Yo voy a presentar a Alberto y de ahí yo introduzco la pregunta que le toca. Entonces, Alberto, si usted, entiendo, puede levantar la mano para que todo el mundo lo pueda conocer. Usted, Alberto, es propietario de un centro de cultivo. Eso para nosotros es muy exótico cuando vivimos en Santiago. No, es un mundo que conocemos poco, digamos, pero me parece espectacular también. Entonces, usted es propietario de un centro de cultivo de ostreídos, lípidos y algas en Capulco. Y eso desde 2008, entiendo yo. O sea, tiene harta experiencia en todo eso. Usted tiene un título de Master en Acuicultura y trabaja hace 30 años como consultor internacional
en área de explotación del mar, pero enfocándose específicamente en la explotación del mar de manera sustentable. Y es por eso que los invitamos hoy día justamente para abrirnos un poco los ojos sobre esa forma de trabajar. Usted tiene una amplia experiencia de alto cargo en empresas del rubro agrícola también, por supuesto. Eso es, así que muy bienvenido, Alberto, también estamos recibiéndolo con mucho orgullo. Ok, Gracias. ahora que los presento, vamos a dejar la palabra a Gustavo Chang. Y Gustavo, como ya le informamos antes, nos interesaría si usted nos podría presentar un poco qué es lo que entendemos por un ecosistema acuífero en equilibrio. ¿Qué es lo que es un ecosistema en el agua que sea sano? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo podemos educar a la gente para que logremos una mejor protección de su ecosistema juntos? Eso. Le dejo Hola la María Luis, palabra. gracias ante todo, gracias por la invitación. No sé si soy la mejor opción para esto, pero voy a tratar de hacerlo. Buena pregunta, ¿qué es un ecosistema sano? Es difícil definir un ecosistema sano cuando estamos viviendo en el antropoceno, es decir, en la era del hombre. Voy a tratar de compartirles acá un poco lo que hemos estado haciendo y un poco yo creo que para entender y para cuidar el medio ambiente hay que conocerlo. Entonces, ¿cómo conocemos o cómo sabemos que un funcionamiento de acuíferos está en equilibrio? Es conociendo que tenemos, primero que todo, ¿cierto? Me avisan si está bien, no sé, perfecto. Entonces, voy a tratar de explicarles un poco y mostrarles un poco la particularidad de Chile, porque como Chile es un país largo, angosto, la cordillera, el mar, los ríos, etcétera, eso ya se ha dicho en poesía, en lírica, en canciones, etcétera. Pero tiene una particularidad bien grande, justamente esta conformación del territorio, que nos otorga más de 100 cuencas distintas, más de 100 ríos distintos a lo largo de todo Chile. Y desde el desierto hasta los fiordos en el sur de Chile, esto da una biodiversidad geográfica, una biodiversidad asociada que es impresionante, ¿cierto? Entonces, tenemos más de 750 en 1000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, ¿ya? Y todo esto que va llegando al mar, al mar. Entonces, esta conformación de Chile entre el océano y la cordillera, por otro lado, en el norte del desierto, nos transforma en una especie de isla en el continente sudamericano, y una isla que tenemos que cuidar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tanto los ríos que llegan al mar como la conformación de nuestro país frente a este océano Pacífico, que tiene estas características bien particulares, que se enfrenta a la corriente que vienen del oeste y nacen de ahí dos corrientes muy importantes, una que es la corriente de Humboldt, que va hacia el norte, que recorre todo Chile, y otra la corriente del Cabo de Hornos, que va hacia el sur desde Chiloé, más o menos donde está Alberto ubicado él, se separa ahí, y esto, las corrientes de Humboldt, junto con la cantidad de ríos que tenemos en Chile, nos otorgan una productividad a nuestras costas, a nuestro mar, que es impresionante. Es de los pocos sistemas que ocurren este tipo de fenómenos, puedo decirlo así, de eventos que frente a las costas o que se conjugan la productividad de los ríos, todos los nutrientes que arrastran los ríos junto con la productividad de la corriente de Humboldt, ¿ya? Que nos otorga una serie de características muy importantes. Frente a eso, la pesquería tan productiva que tenemos, ¿cierto? Como les decía, por una parte teníamos el desierto en el norte, el océano al oeste, la cordillera al este y los fiordos al sur. Y esta tremenda isla que es Chile, dentro del continente, geográficamente aislada, tenemos una cantidad de especies que son sumamente especiales para los ríos de Chile. Y la mayoría de la gente no las conoce. Y eso creo que es importante para cuidarla. Nosotros en Santiago tenemos un río que está altamente intervenido. El Mapocho es prácticamente un canal yo soy de Concepción, así me ubico más por lugares geográficos, desde más o menos Costanera Center hacia abajo. Y arriba, más arriba de eso, agua arriba, y recién se empieza a ver el río propiamente tal. Tenemos 48 especies nativas de Chile, de las cuales muchas son de pequeño tamaño,
están adaptados a estos ríos cortos en Chile, porque tenemos ríos cortos, la cordillera al mar es cortísimo el tramo, y la mayoría de ellas son endémicos. ¿Qué significa que sean endémicos? Que solamente los encontramos en los ríos de Chile. En ningún otro río, en ningún otro cuerpo de agua continental, lago, humedal, etcétera, del resto del mundo. La mayoría solamente ocurren en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, le otorga un alto valor de conservación y biodiversidad. Y lamentablemente tenemos un montón de vacíos en el conocimiento, sobre todo en su biología, en su ecología, en la interacción con el hombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos peces, o la mayoría de la biodiversidad de ríos de Chile, no tienen una importancia comercial. Por lo tanto, no se les da el valor que tienen, o se priorizan otro tipo de estudios frente a esto. ¿Ya? Aquí podemos, por ejemplo, observar que la diversidad en estos gráficos que vemos acá a mano izquierda y a mano al centro es de invertebrados bentónicos, todos los bichitos, estos que viven en los ríos que nadie ve tampoco, y que y son importantes, que lo voy a decir más adelante, porque, o lo digo inmediatamente, son los que procesan toda la materia y toda la energía que llega desde el paisaje, toda la cuenca que cae en el río, que llega a los peces, incluso que llega al mar. Y estos gráficos nos dicen aquí la riqueza de la biodiversidad que ocurre principalmente en la zona centro-sur, tanto para los invertebrados, para estos bichos pequeños, como para los peces. Centro-sur de Chile es más grande, mayor cantidad de especies. Pero en el norte hay especies que solamente ocurren ahí. Entonces, no veamos tampoco el desierto de Atacama como una zona árida sin vida. Al contrario, la biodiversidad de peces es importante, pero la biodiversidad de microorganismos en los ríos es altamente tiene un valor de conservación enorme. O sea que son los primeros que te empiezan a procesar la materia y energía que después es incorporada a la trama trófica que llega finalmente al hombre. ¿Cierto? Ahí podemos ver algunas fotos del trabajo que hacemos en campo y esta biodiversidad que no se ve y la interacción de todo este paisaje junto con los ríos. ¿Por qué es importante la interacción del paisaje? Porque esto va soportando la vida que ocurre en el río, sobre todo en lugares que tienen poca productividad en los mismos ríos. Todos estos árboles que ocurren, que están, que crecen, que caen en los ríos, sobre todo en el río Patagonia, donde más estamos trabajando nosotros, otorgan o entregan toda la materia y la energía para que el sistema se sustente. ¿Ya? Muchas veces este tipo de interacción, la deforestación, el cambio de uso de suelo, etcétera, altera estos procesos y por lo tanto va a alterar también la biodiversidad y la sustentabilidad a largo plazo de estos sistemas. ¿Ya? Como les decía, estos pequeños bichitos que nadie ve y que generalmente nadie toma en consideración pueden incluso servir de indicadores de calidad de agua, porque todos estos pequeños invertebrados, estos pequeños larvas de insectos que realmente son, o pequeños gusanos, son los que procesan la materia y energía. Entonces, si no están, significa que hay eslabones de esta cadena que desaparecen y por lo tanto se vuelve más frágil. ¿Ya? O no están procesando la materia como debería ser, incorporándola en el sistema. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque toda la materia orgánica que se procesa en los ríos llega finalmente al mar. Y ocurren procesos como este. Aquí vemos fotos de mi gran amigo Fernando Olivares, Madre en Sepia, en el norte de Chile, en que la productividad y sobre todo la anchoveta aquí es un recurso fundamental, no solamente para el hombre, en el caso de la pesquería, sino que es un eslabón principal en la cadena trófica que sustenta la gran mayoría de todos los animales que ocurren en ese lugar, tanto lobos marinos como las grandes ballenas, los delfines, pelícanos, etc. Entonces, al entender, apreciar y entender que existe una relación, una interrelación entre ríos, su paisaje y las costas de Chile y el mar de Chile, podemos entender por qué el mar de Chile es tan productivo y tan rico en el planeta. Todas estas 101 cuencas y la presencia de la corriente de Humboldt, Cabo de Hornos, hacen que estas costas chilenas sean tan productivas. Los ríos, lagos, lagunas, humedales, fiordos son dependientes entre unos y otros. Yo soy biólogo marino de formación, pero terminé siendo un pez que se mueve entre ríos y mar, porque me interesa conocer esta interacción. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque si bien vemos aquí que esta materia llega del río y llega al mar y la interacción con el paisaje es importante, hay múltiples estresores, múltiples
acciones del hombre que son una amenaza para el funcionamiento normal de estos procesos. En los años que llevamos con mis colegas estudiando, hemos visto como presencia de contaminantes, especies exóticas e invasoras, el cambio de uso de suelo, represas, incluso plásticos, ya que está Mark ahí también entre parte del público, son una amenaza a la conservación de estas especies, no solamente en el río, sino que también en el mar, o no solamente en el mar, sino que también en el río, son codependientes. Entonces, no veamos solamente los ríos como un montón de agua que simplemente baja y hay que usarla y la hay que sacar, y es un recurso que es ilimitado, porque no es ilimitado. Primero que todo, estamos en la primera, o sea, en la más grande sequía en muchos años, que ahora con las lluvias que han caído algo ha amainado, pero tenemos que entender también que todo está súper interrelacionado. Cada componente aquí depende del otro. Y hay que entenderlo porque vemos efectos que son tan claros a la vista, pero se sigue teniendo actitudes o acciones que van en contra, como por ejemplo, acá la laguna Culeo, en que vemos fotos desde el año 2002 en la esquina inferior izquierda, en que la laguna estaba prácticamente llena de agua, y debido al uso no sustentable del agua, la urbanización, a la extracción de agua, en el 2019 prácticamente no queda. Entonces, si somos capaces de tener un efecto con una laguna de este tipo, que es obvio, es obvio, es tan obvio que decir obvio es obvio el efecto que tiene, como un montón de otras actividades del hombre, como la basura, compuestos químicos, plásticos, el regar de más, etcétera, tienen un efecto también sobre los acuíferos, sobre los ríos, sobre los lagos, sobre la costa, y que no lo estamos viendo, ¿ya? Desde hace muchos años atrás, y por ejemplo el libro de Rachel Carson, ya que estamos con el CACI, puede ser también una actividad de lectura. En los años 60 ella escribió este libro que se llama Silent Spring, o La Primavera Silenciosa, en que ella se dio cuenta de que cada primavera había menos trinos de pájaros, y empezó a ver que era todo producto de contaminantes en el medio ambiente, que estaban envenenando en esa época y hasta el día de hoy, lamentablemente, nuestro medio ambiente. Entonces, tenemos que conocer para hacernos cargo, tenemos que educarnos para hacer cargo y hacernos responsables de nuestras acciones. Por eso, un sistema en equilibrio es complejo, pero un sistema en equilibrio con la acción del hombre, por lo primero que parte, yo creo que es por autoeducarse y tomar acción de lo que está ocurriendo. Gracias. Ahí, muchas gracias, Gustavo, por esa tremenda presentación y por compartir con nosotros su experiencia y por responder a esa primera preocupación, digamos, como CAC, y después tendremos más consultas para ustedes. Entonces, ahora muchas gracias. Vamos a entrar en contacto con Alberto. Alberto, entonces, que es propietario del Centro de Cultivo en Acapulco. Hola, Alberto. Y Hola. Le hemos propuesto, si nos puede presentar un poco su experiencia, digamos, enfocándose a la sustentabilidad y el emprendimiento. En el fondo nos interesa conocer su visión como emprendedor, como el lugar de la innovación para una producción sustentable, cuando estamos hablando obviamente de una producción enfocada que puede entrar en contacto con un ecosistema y eventualmente hacerle daño a ese ecosistema. Entonces, es un poco la temática a la cual le hemos invitado a hacer su presentación. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, yo le voy a hablar de la interacción del hombre con el agua. Cómo el hombre en esta zona sur de Chile ha empezado a trabajar en los canales y en los fiordos que tenemos como una forma de cultivar ese mar que por años estuvo entregando muchos recursos, pero hoy hemos tenido una sobreexplotación, lo que ha llevado a que cada vez
existan menos recursos naturales y eso está ocasionando un daño inmenso al medio ambiente, porque como decía mi colega anteriormente, es parte de la cadena de alimentación de otros organismos que viven en el mar. Yo soy un pequeño cultivador a pequeña escala, que me dedico al cultivo de las ostras, pero también no solamente hacer de esta actividad un negocio, sino que también hacer de ella una actividad con respeto hacia el medio ambiente, por lo que he estado trabajando fundamentalmente en las ostras utilizando todo lo que es la componente natural de cada una de estas especies. Por ejemplo, para colectar semillas, los colecto desde el ambiente natural. No hago ninguna interacción del hombre para poder intervenir estas especies. Por otro lado, trato también de hacer una combinación de minimizar el impacto que estoy ocasionando con mi actividad, que es los cultivos extensivos, que de alguna manera mantengo una cantidad importante de organismos en pequeños espacios. Para evitar y bajar los niveles del impacto, trato de hacer cultivo de organismos bentónicos filtradores con algas. ¿Cuál es el rol del alga? Decía mi colega antes, el alga tiene varios roles dentro de un ambiente natural. En mi caso, el rol fundamental que juega es tratar de absorber gran parte de las nutrientes que están generando a través de las heces o de las fecas las ostras que yo estoy cultivando. Hoy día estoy cultivando Macrocystis, que es una alga grande, de un tamaño que llega a 7, 8 o 10 metros, en combinación con las ostras. Y ahí se puede ver en las imágenes, en estas líneas, cómo están las algas flotantes y bajo estas algas están mis sistemas de cultivo donde están mis ostras. Las ostras se alimentan de fitoplancton, que son pequeñas plantitas que existen en el mar. Y en el lugar donde estoy es un pequeño canal en el cual también fluyen aguas de pequeños ríos que son aportes de nutrientes para aumentar la productividad primaria. Lo otro que hago también para tratar de mantener lo más sano el medio ambiente y sobre todo los fondos marinos, aumentar la biodiversidad. Entonces, ¿qué hago para aquello? Es tratar de sembrar organismos en los fondos marinos. ¿Qué hace el organismo en el fondo? Ayuda a aumentar la biodiversidad. Eso significa mayor cantidad de jaiba, mayor cantidad de caracoles y mayor cantidad de pequeños peces, que son los que se alimentan con las semillas que yo estoy incorporando al medio, y otras sencillamente se desarrollan, crecen y me sirven de stock reproductor para generar una mayor cantidad de biomasa o de biodiversidad en mi lugar. Ahí se pueden ver las ostras, las pequeñas semillas de ostra. Yo utilizo dos sistemas de colecta de semilla de ostra, una de ellas en valvas de cholgas que existen aquí en la zona, y en otro utilizando un material plástico, pero ese material plástico yo lo reuso, no lo dejo en el ambiente. Ese es reusable por muchos años. Entonces no hay una incorporación de plástico en el ambiente, y eso es muy interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad también. Por otro lado, los cultivadores a pequeña escala, nuestro rol dentro de la sociedad también es en aportar alimentos hacia las localidades o hacia el país. Muchos de nosotros, los pequeños cultivadores hoy día, que cultivamos ostras o choritos, somos los que abastecemos el mercado nacional o los mercados locales con producción de alimentos saludables que son ricos en proteína, y en el caso de las ostras es muy rica en omega 3, y eso lo hace ser un alimento muy interesante y muy saludable para todos nosotros. Por las condiciones que tiene el lugar donde yo vivo, que se llama Calbuco, estamos hoy día un grupo importante de cultivadores de ostra tratando de organizarnos para poder llegar con nuestros productos a los mercados locales a precios accesibles para los consumidores, y eso lo hace también una actividad que es más sustentable desde el punto de vista ambiental y social, porque no solamente queremos ver un gran negocio en esto, sino que queremos ser también un aporte en alimento.
Esta alga que ustedes ven en esta foto ayuda a la vez a ser un ente que ayuda a que otros organismos crezcan en él y sirven además como sustrato para que otros organismos vivan y convivan en este ambiente. Entonces, todo esto va ayudando a la biodiversidad marina, que hoy día la tenemos tan complicada en nuestro país. Y en esta zona sur, hoy día tenemos problemas de extracción de algunos recursos bentónicos, tenemos problemas con nuestras pesquerías pelágicas, tenemos con nuestras pesquerías demersales. ¿Por qué? Porque hemos tratado de eliminar gran parte de algunos organismos de la cadena alimenticia que han sido extraídos en forma irracional. De allí que la acuicultura o los cultivos marinos pueden ser parte de la solución, pero esa solución tenemos que buscarla de tal forma que no dañemos el ambiente desde el punto de vista de lo que es la contaminación por fecas, por ejemplo, o por exceso de concentración de organismos. Y hoy día se habla mucho de la capacidad de carga de algunos lugares. En mi lugar trato de mantener una capacidad de carga adecuada para evitar sobrecargar el ecosistema. Aunque este es un organismo que no necesita alimentos, sino que se alimenta de lo que la naturaleza le entrega, que es el fitoplancton, eso hace de que la contaminación sea menor, porque no estamos incorporando alimento, no estamos incorporando como cuando se alimenta peces o se alimentan camarones u otras especies. Aquí la alimentación viene desde el ambiente. Eso, si buscamos la forma de reciclar posteriormente parte de las fecas que los organismos van desechando, que no lo aprovechan como alimento, eso lo vamos reciclando con las algas. Hoy día las algas, en mi caso, han jugado un rol importante en mantener sano mi ambiente. Por lo tanto, producir alimento de esta forma nos ayuda a compatibilizar la actividad del hombre con el medio ambiente, para tener en el futuro ambientes sanos y dejemos para las generaciones futuras ambientes sanos y que puedan ser sustentables las actividades que hoy día estamos realizando. Por otro lado, yo quiero insistir nuevamente en que es importante que mantengamos nuestra biodiversidad. Hace 2 o 3 años atrás, en mi centro de cultivo se hizo un estudio del Instituto de Fomento Pesquero para ver cómo en el lugar ha aumentado la biodiversidad marina. Eso es importante, sobre todo para los pequeños cultivadores, que estamos mejorando nuestros ambientes y no lo estamos dañando como lo que hacen otras actividades acuícolas. Por lo tanto, creo que es importante apoyar este tipo de actividad como emprendimiento. Y aquí en el emprendimiento quiero tocar también que los emprendimientos de las actividades de la acuicultura a pequeña escala debería estar en manos de las comunidades costeras y en manos de los pescadores artesanales, porque ellos utilizarían este ambiente, pero a la vez lo cuidarían para poder darle sustentabilidad en el tiempo. Eso sería. Muchas gracias. ¿Preguntas? Alberto, muchas gracias. Muy clarito, se nota que usted habla del corazón y desde su larga experiencia y se nota pasión y determinación en lo que hace, así que está muy, muy interesante. Bueno, yo no voy a hacer yo la pregunta, aunque yo podría tener muchas, pero vamos a dejar a los vecinos la... Vamos, sí, disculpe, vamos a, ya llegó Gustavo ahora, voy a dejar a los vecinos la oportunidad entonces de hacer las preguntas. Ahí, por ejemplo, no sé si ustedes lo están viendo, del Mark Mindeboom, los cultivos del señor Alberto se ven muy afectados por el sobreuso de antibióticos en las salmoneras. Esa es una primera pregunta, por ejemplo. Mira, para usted, Alberto. Sí, la escucho. Sí, la vi también. En mi lugar tengo la gran ventaja de que no tengo salmoneras cerca. La más
cercana la tengo como a 25 kilómetros. Y el tema de los antibióticos es un tema que durante el inicio de la industria me tocó participar. Fui muy crítico a lo que estaba ocurriendo. Sabía lo que ocurría. Y en algún momento llegué a tener, incluso yo, un susto por la cantidad de antibióticos que se estaba incorporando a los ambientes marinos. Eso a la larga podía ocasionar problemas muy grandes que no serían fáciles de solucionar. Eso es. No tengo ese problema con los antibióticos en mi lugar, con las salmoneras. Perfecto. Y principalmente por la distancia, dice usted, ¿cierto? Por la distancia. La distancia que hay entre su... ya, perfecto. La distancia que hay entre mi lugar... No sé si hay otra pregunta. Sí, puedo aportar un poco a la discusión. Por supuesto, Gustavo, adelante. Hay varias investigaciones que están llevando a cabo actualmente en Chile frente al uso de antibióticos y pesticidas en la salmonera. Lamentablemente el uso de esto es prácticamente indiscriminado. Hay un sobreuso y hay un efecto que es indirecto sobre el medio ambiente, ya que los antibióticos no son específicos para la enfermedad de muchas de las enfermedades que tienen los salmones, sino que son bastante generales. Entonces pueden afectar incluso a las bacterias que sí viven en la columna de agua o en el fondo del mar, que están ahí y que sí son parte del, como hablábamos en un principio, del procesamiento de materia y energía. Por lo tanto, hay un desequilibrio ahí de ese tipo de componentes. Al mismo tiempo, incluso puede afectar la flora bacteriana de los mismos organismos que están ahí viviendo. Ya, perfecto. O sea, claramente el exceso de antibióticos, pero que si hay un cultivo, como en el caso de don Alberto, con una cierta distancia, capaz que no alcanza a tener repercusión, por eso no va a afectar de manera negativa la fauna local y la flora local. En mi lugar no puede afectar. Perdón, en mi lugar no ocurre eso, pero en otros lugares en que están muy cerca de la industria del salmón, sí ellos pudieran tener problemas futuros. Y lo que decía aquí el colega, el asunto mayor viene con todo lo que es la flora bacteriana. Estamos eliminando una flora bacteriana que no sabemos si es dañina o es beneficiosa para los humanos. Porque también muchas bacterias a la vez sirven de alimento para algunos filtradores incluso, que no son bacterias dañinas. Claro, ese es un punto que hay que aclarar bien, Marilis, en el fondo todo el mundo, y con el tema del COVID ahora, habla de microorganismos, que todos los organismos son patógenos. Al contrario, yo creo que la gran mayoría de los organismos no son patógenos, al contrario, ayudan Sí. a los organismos vivos a procesar su materia, etc. E incluso la coevolución de todos los organismos y toda la biodiversidad en el mundo ha ocurrido con las bacterias. Entonces, tratar de demonizar un poco las bacterias en este sentido ha sido negativo. Claro. O sea, necesitamos las bacterias también en gran parte de ellas para un buen funcionamiento del ecosistema. ¿Podríamos decir eso? Así es. Sí. Sí. Ya, absolutamente de acuerdo. Hay otras preguntas que aparecen aquí, pero yo tenía una que había anotado desde un poquito más también. Por ejemplo, primero para Gustavo, que tiene que ver sobre se escucha hablar que el mar tiene una gran capacidad de regenerarse. Un poco como la excusa de repente que uno dice, pero si está contaminado, pero total, el mar se la puede y se regenera. Como una gran capacidad de recibir contaminación y de procesarla un poco. Entonces, ¿cómo, desde su experiencia, qué tan afecta la contaminación a los ecosistemas y cuál es la capacidad del ecosistema a autorregenerarse? Bueno, es muy amplia la pregunta, pero ¿cómo podríamos responder rápidamente a eso? Gustavo, entonces, para empezar. Hablar de, sí, por supuesto, el mar y el océano tienen una tremenda capacidad de estabilizarse.
Pero si hacemos la analogía con cualquier organismo, incluso hacemos la analogía en este momento con lo que está ocurriendo con nosotros. Nosotros, como ser humano, tenemos un rango de temperatura interna que es la ideal para nosotros, ¿cierto? Si tenemos muy alta temperatura, es fiebre, si tenemos muy baja temperatura, es hipotermia. Y en ambos casos nos afecta, incluso podemos morir. Pasa exactamente con el océano. Hay un rango en que puede mantener su balance y su equilibrio natural. Pero fuera de ese rango, claro, el mar o el ecosistema va a tratar de encontrar otro equilibrio, pero ese otro equilibrio va a ser distinto al que nosotros conocíamos en un principio y distinto al que nosotros como seres humanos y como sociedad estamos acostumbrados. Entonces, el océano va a perder biodiversidad, va a aumentar, algunas se ven beneficiadas y otras se ven amenazadas, ¿cierto? Pero es nuestro estilo de vida al final el que se ve amenazado, porque nosotros estamos acostumbrados como especie, como sociedad, a cierto nivel de productividad en el océano, a cierta temperatura, a cierto pH, y eso va a afectar. Entonces, esto va de la mano con una pregunta que siempre, o una discusión que siempre tengo con los estudiantes o con los colegas, que dice, oye, el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Va a haber otro equilibrio que es distinto al que estamos acostumbrados y es distinto al que la sociedad está acostumbrada, y por lo tanto nuestro estilo es de vida el que se va a acabar, el actual. No, estamos jugando con el fuego entonces, y eso... Exacto. Ya, no, y sí, no, al final es nuestro... Como tú dices, sí, adelante, Alberto. Mucha gente cree que el océano es tan grande que no pasa nada. Entonces, por ejemplo, todos los emisarios submarinos es como agarrar la escoba, levantar la alfombra y barrer todo debajo y después tapar. Nadie lo ve. Sí, aquí a la costa, es muy humano, o sea, fuera de 50, esta forma de 80 pensar. millas, 80 millas de la costa tenemos como 3.000 metros de profundidad o más. Entonces, ¿quién va a ir a ver qué está ocurriendo ahí? Sí, es una tendencia muy humana. Sí, perfecto. Alberto, ¿quiere sumar también algo sobre ese tema? Sí, yo quería decir algo que puede que no esté dentro del contexto de lo que estamos conversando, pero el mar hoy día, o nuestro borde costero, nuestra plataforma costera, hoy día está sufriendo un daño muy grande con la fuerte extracción a que le hemos sometido estos últimos 20 años, 30 años. ¿Esa es una contaminación o es un daño que no se ve? Y solo se ve en los números cuánto se extrajo, cuánta anchoveta o cuánto pescado sacamos o cuánto estamos vendiendo hoy día. Y eso nos está ocasionando problemas ambientales importantes. En muchas áreas, por ejemplo, con los recursos bentónicos, que son todos los mariscos, por ejemplo, ya en muchos lugares donde se sacaba 1000, hoy día se saca 50 kilos. Esa es la relación. Entonces, eso a mí me preocupa desde el punto de vista de lo que ocurre. Le estamos dañando al ambiente. Y ese ambiente no se va a recuperar si es que el hombre no aporta a esa recuperación. O sea, solo no se va a regenerar ese ambiente. Entonces, de allí, las pocas cosas que yo hago cuando hago repoblación con ostra, con choros, trato de entregar a un mini grano, ni siquiera es un grano de harina, para ayudar a que esa biodiversidad lentamente podamos irla recuperando. Espero que en otras partes hay universidades que han hecho pequeñas experiencias en algunos lados, pero esto hay que masificarlo y no solamente ver la actividad como un negocio, la actividad de la acuicultura. La acuicultura también tiene que ser una actividad que ayude a regenerar los ambientes los cuales lo hemos dañado. Y ese Perfecto. Es porque hemos tomado todo como un negocio. Todo hoy día se vende, y yo creo que hay cosas que no, que hay cosas que tenemos que tratar de mantener para el futuro. Y eso depende de nosotros, de los que estamos hoy día viviendo en esta tierra, porque lo que vengan después le va a tocar hacer otras cosas. Perfecto. O sea, el medio ambiente tiene capacidad de regenerarse, de recuperarse, pero hasta un cierto punto. Y si no, la consecuencia es cambiar de nivel de equilibrio, y eso puede provocar efectivamente efectos muy dañinos y consecuencia de la cual quizás no hay vuelta atrás, digamos, que hay que volver al equilibrio anterior, parece algo titanesco, digamos. Perfecto. Nos queda todavía unos 10, 15 minutitos. Yo, a ver, ¿qué otra pregunta teníamos acá? Alguien pregunta a don Alberto, ¿qué conciencia ve usted que existe en otros acuicultores?
cuanto a promover la biodiversidad, cuidando, respetando la capacidad de carga y todo eso. Bueno, nosotros entendimos que usted de alguna forma tomó el desafío y usted está diciendo que es posible hacer acuicultura respetando de alguna forma el ecosistema y el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ve usted que está su colega en ese? Mira, no todos lo hacen, como en toda actividad. Hay un grupo muy pequeño que es lo que hace lo que yo estoy haciendo. Pero la gran mayoría de los cultivadores hoy día ven esta actividad solamente como un negocio. Y eso yo creo que tenemos que hacer un switch de cambio a la sociedad también. Que no todo puede ser dinero, que no todo se puede vender, que hay cosas que tenemos que dejar porque el futuro tenemos que irlo sembrando para los que vienen detrás de nosotros. Y hay lugares de carga son realmente abismantes. O sea, años atrás, la industria del salmón, por ejemplo, tenía alrededor de 500 o 600 toneladas por hectárea. O sea, eso eran cantidades inmensas. Mucho. No hay medio ambiente que soporte. Y con los mejillones o con los choritos en algunos lugares también ocurre algo similar. Hay bahías que están muy sobrecargadas. Eso está haciendo desaparecer las faunas locales de algunos lugares por el exceso de fecas que están ocasionando estos cultivos tan masivos. Y eso... Perfecto. ¿Y sienten bien? Y eso el Estado tiene que controlarlo. Ya, perfecto. Tiene un rol del Estado y un rol de desarrollo de la reglamentación y de la fiscalización asociada. Eso también es una pregunta que viene para después. No sé si hay otra pregunta para Gustavo ahora. Es una persona del público que pregunta desde Santiago o desde una ciudad continental, digamos, adentro de la Tierra, ¿cómo podemos aportar a los ecosistemas para que no esté, cuál es nuestra responsabilidad de Goma y cómo podemos aportar para que haya menos daño a los ecosistemas? Esa es una pregunta tremendamente amplia, pero yo creo que va de la mano con lo que hemos hablado todo el rato, es decir, todo está interconectado. O sea, nosotros estudiamos o trabajamos súper compartimentalizadamente. En mi espacio, en mi cuadrado, en mi cubo y se acabó, pero resulta que todos estos cubos están interconectados como los Legos, ¿cierto? Armando un paisaje mucho más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer en Santiago? Primero lo podemos hacer en Santiago, nosotros somos ciudadanos, como el CAC, y podemos presionar a los que toman decisiones, ¿cierto? Entonces, mejorar el tratamiento de las aguas es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el agua que consumimos en Santiago y la botamos después en el Mapocho, llega a la cuenca del Maipo, que la ocupa el resto de la gente que está agua abajo y termina en el mar. Entonces, si no la tratamos bien, significa que estamos botando todo coliformes fecales primero que todo, pero segundo, una cantidad de antibióticos, cafeína, medicamentos, incluso las mujeres que usan la píldora, es un compuesto que el 90% las mujeres lo botan. Entonces, ese es un compuesto que altera incluso el comportamiento sexual, el desarrollo sexual de algunos de los peces de los ríos, y eso tenemos evidencia clara, este tipo de cosas, de intersexo. No tenía idea, o sea, todo tiene consecuencias. Exacto. Podemos presionar, podemos consumir en forma más estacional verduras, frutas, de tal manera de que el uso de agua dulce sea menos presión para cultivos que no lo requieren, ¿ya? Y tercero, había una pregunta, para aprovechar el poco tiempo que tenemos, presionar a los que toman decisiones. ¿Por qué? Porque el agua no se pierde en el mar, el agua de los ríos no se pierde en el mar, y voy a ser enfático en eso. Hay un par de personas, sutil, en este caso con nombre y apellido, que está presionando por una carretera hídrica, que es una barbaridad, porque dice que el agua sobra en el sur de Chile, se que llevarla al norte. Mentira, estamos en sequía en todo Chile. Entonces hay procesos ecosistémicos en el sur de Chile que no pueden dejar de tener agua. Y hay comunidades en el sur de Chile que necesitan el agua. Y hay comunidades acá en la zona central que también necesitan agua. Entonces se prioriza también cultivos como la palta, que a mí me encanta, pero deberíamos usarla menos intensivamente, ¿ya? Entonces se prioriza el regar palta y hay gente que se lleva agua en camiones aljibe. Ese tipo de cosas tienen efecto. Y por último, cada vez que uno va a la playa, el uso de la playa tiene que ser de forma sustentable. Si yo voy con 1 kilo de comida, ¿qué cuesta traerse 200 gramos de envoltorio de vuelta para ser reciclado?
O sea, es como la base, pero todavía nos cuesta esa actitud de base al final, sí, Sí, lo mínimo podríamos decir. Cuanto a, como tú dices, perfecto. hablamos de antes, es la tremenda alfombra que dejamos todo debajo y se acabó, no se ve. Sí, perfecto. Alberto, usted desde su posición muy en borde de mar, ¿qué mensaje le gustaría decir a nosotros, ciudadanos de Providencia y otros? Porque obviamente hay gente de muchos lugares que están escuchando esa conferencia en ese momento. Bueno, en mi caso, para la gente que vive en Santiago, o sea, yo creo que es importante considerar que los organismos que hoy día estamos cultivando son organismos sanos, saludables, que están ayudando a mejorar el medio ambiente en alguna medida. Su consumo debe ser importante como una de las partes de su dieta, para que así también los pequeños cultivadores pudieran tener y darle mayor sustentabilidad a su actividad socioeconómica que ellos están realizando en la zona sur de Chile. Perfecto, eso es lo que quería. Pero entendí perfectamente, me parece muy, muy bien, pero digamos que la pregunta igual iba hacia ¿qué le gustaría a usted decir como viviendo usted y trabajando con el mar, cerca del mar? ¿Qué le gustaría decir a la gente que vive en la grande ciudad que nosotros podamos hacer para afectar menos la calidad de los ecosistemas marinos o de los ríos? Claro, es lo que desea un poco el colega, o sea, todo tipo de actividad que realicemos en la ciudad con el uso de las aguas se van yendo a través de los ríos hacia el mar. Y eso entra a afectar los bordes costeros de todo el país, porque lo que se hace en Santiago se hace aquí en Puerto Montt también. Gran parte del agua servida se van hacia el mar, gran parte de los medicamentos no asimilados, por ejemplo, se van también a los bordes costeros. Entonces estamos creando zonas que a la larga están ocasionando problemas ambientales importantes. Entonces, el cuidado del agua es importante. Y ese sería como el mensaje, cuidar el agua que ya tenemos y que llevamos para nuestro uso personal. Perfecto. Me están diciendo acá. Había una pregunta sobre los microplásticos, que igual es un tema muy, se puede hablar durante horas, digamos, de cada uno de los temas, pero ¿qué recomendación un poco, qué amenaza hay así para en cuanto a lo microplástico para el buen desempeño de nuestros ecosistemas marinos y de río, etcétera? Y hacia dónde la legislación debería llevarnos quizá para tener mejor control de eso. Pero yo, por ejemplo, la otra vez, hace poco vimos un artículo donde decía que hasta cuando llueve con microplástico. O sea, como es un tema que casi una pesadilla, pero no sé cuál de los dos le gustaría hablar un poco sobre ese tema. No, yo no soy especialista en ese tema, así que no quiero opinar. Pero sería importante que a lo mejor Yo he trabajado harto en contaminación. En contaminación, María Liz, tengo una postura conflictuada internamente con el plástico. Pero siento que el plástico, y me va a perdonar Mark que está ahí, de Plastic Oceans Chile, se ha llevado un poco la temática de contaminación en los océanos y en el mar porque es visible. Nosotros vemos plástico y el microplástico es la consecuencia de cómo se va partiendo el plástico. Entonces, es un poco más sexy, por decirlo así, estudiar plástico. Pero el plástico es uno de todos los contaminantes que tenemos en el océano que lamentablemente no vemos. O sea, yo he estudiado muchos otros contaminantes en ríos, en lagos, en mar, que no los veríamos, no sabrían que están ahí, a menos que los pasáramos por una máquina que los analiza y que tienen efectos en la biota, que tienen efectos en los organismos, y tienen efectos a nivel metabólico, tienen efectos a nivel reproductivo. Entonces, el plástico es un problema, sí, pero es el estilo de vida nuestro completo el que afecta, porque hace unos años atrás veíamos en la Sociedad Química Norteamericana que se anotó el compuesto sintético 100 millones.
más de 100 millones de compuestos sintéticos Ah, ya. hechos por el hombre y que son liberados al medio ambiente. Y yo te diría que el 98%, 99% de esos compuestos jamás se han testeado para verificar que no tenga un efecto nocivo sobre el medio ambiente. Y los botamos al medio ambiente igual. Y volvemos al tema de los efluentes, porque los efluentes igual están, o las plantas de tratamiento de cualquier agua, ya sea doméstica o industrial, están diseñados para abatir la carga orgánica, es decir, bajar el fósforo, el nitrógeno, para no eutroficar los ríos y mar, pero no para tratar todos los químicos y menos los microplásticos que están ahí también. Entonces, hay muchos contaminantes que están ahí y es nuestro estilo de vida en el fondo de uso y botar, uso y botar. Y al final, una frase que me ha quedado pegada desde hace mucho tiempo, que la usé hace mucho tiempo, pero la botellita de plástico que te tomas agua o la bebida y la botas, llueve, cae al río, se rompe, el río la lleva al mar, la incorpora la trama trófica y al final todo el plástico que está ahí te lo estás comiendo en el pescado que estás comiendo en tu mesa después. Lo mismo pasa con todo el resto de los contaminantes. Estamos hablando de mercurio, arsénico, agroquímicos, qué sé yo, etcétera. Un tremendo. La misma hormona que mencionaba, la misma, sí, lo anticonceptivo. La misma hormona. Claro. Antibiótico, todo. ¡Wow! Qué desafío tenemos y qué responsabilidad eso conlleva. Ok, quizás la última pregunta me dicen acá. Sí, había una pregunta, porque dentro de los documentales que recomendamos, había el capítulo 5 de Wild Chile, donde se presentaba como ecosistema los bosques de algas, de alga que se llama huillo, si no me equivoco. No soy experta en el tema, pero si no me equivoco. Y entonces entendimos en el documental que en el norte de Chile se ha ido como cortando mucho esa alga para fines cosméticos y otros. Hay mucha demanda del mercado internacional, parece. Y entonces la pregunta era, ¿es posible hacer como extracción de ese tipo de alga sin que eso genera con una extracción respetuosa al final? Yo me imagino que sí, pero digamos, no es lo que se está viendo, parece, en Chile. Don Alberto. El tema de la extracción de algas en la zona norte de Chile, o sea, es un tema que hoy día está en crisis. ¿Por qué? Porque las algas tienen recuperación natural, las que están en ese lugar, y no se está sembrando, no se está haciendo algo para poder mejorar o aumentar esa biomasa. Solamente estamos extrayendo plantas naturales. Es como cortar bosque natural, que es lo que estamos haciendo. Eso a la larga va a pasar la cuenta a toda esa biodiversidad que ya existía en esos lugares. Y eso ya se ve con algunas especies. Hay algunos investigadores que han dicho que la cantidad de peces de roca u otro tipo de peces han estado desapareciendo en el norte. Y eso se debe a que hemos estado precisamente cortando sus lugares donde ellos iban a anidar, donde iban a lugares de postura, lugares de nursery, o lugares donde los más pequeños se iban a refugiar para evitar ser consumidos por otros peces. Entonces, eso a la larga le está pasando la cuenta a la gente del norte, porque el alga pasó a ser un negocio muy importante y está manejado por 3 o 4 empresas. Entonces, cada vez están extrayendo más y más. Pero hay algunas especies, como los güiros, que yo mostraba en las diapositivas, estas pueden ser cultivadas y pueden ser cultivadas a niveles masivos. Y no se hace. Aquí quiero también tocar qué es lo que el rol del Estado en esto. El Estado incentiva este tipo de actividades, pero a la vez la dificulta. Si yo quiero ser cultivador de algas macrocistes en mi zona, tengo que pedir un permiso especial a la Subsecretaría de Pesca. Ese permiso no se demora 10 días, a veces es hasta un año. Y creemos que eso, si no lo regulamos, no vamos a incentivar los cultivos. Cualquier pequeño cultivador que quiera incorporar como especie a cultivar las algas tiene que solicitar un permiso
Eso significa mejorar lo que llaman ellos su proyecto técnico, incorporar la especie al cultivo. O sea, no somos como los cultivadores de tierra, que tenemos que sembrar zanahoria, lechuga o coliflor o lo que se nos ocurra, o no le pedimos permiso al Ministerio de Agricultura. Lo hacemos, porque también las algas tienen el rol del medio ambiente de mejorarlo, porque aumentan las cantidades de oxígeno del mar. Entonces, si mejora nuestro ambiente, ¿por qué le colocamos tanta traba? ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Claro. Ay, qué pregunta. Eso... Me encantaría tener respuesta y poder ayudar de todo eso, pero bueno, quizá como acá tengamos de repente alguna posibilidad de hacer surgir temáticas así que son muy desconocidas de la gente que no vive en ese contexto, digamos, no trabaja en ese contexto, y participar de hacer presión para que cosas pasen para mejorar. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Claro. Gustavo, quería también decir algo sobre eso y estaríamos pronto terminando nuestro conversatorio. Yo creo que Alberto hizo un súper buen resumen en cuanto a los güiros, o sea, la extracción de güiro ha sido de forma indiscriminada y se puede hacer de forma sustentable, es decir, el problema con los güiros también, y a lo mejor Alberto tiene mucho más años de experiencia que yo, es el barreteo, la forma en que lo sacan, porque el güiro tiene, igual que un árbol, una raíz, que es con esa a la que se agarra a la roca o al sedimento, entonces, si tú la cortaras sobre esa raíz, la alga crece, pues tiene una tasa de crecimiento súper alta, ¿cierto, Alberto? Estas macroalgas, sí, pero lamentablemente sacan desde este pico. Entonces, impiden la regeneración de estos bosques. Y los bosques, como dice de Alberto de macroalgas, no es solamente el güiro, esta macroalga grande, sino que son todos los organismos que están ahí. O sea, es como ir a un bosque. O sea, cada vez que yo buceo en un bosque de macroalgas, es impresionante la cantidad de organismos que uno encuentra ahí. Incluso encontramos hasta jureles en la costa, pues son juveniles que, como dice Alberto, se están refugiando de otros depredadores, que después cuando alcanzan cierto tamaño se van mar afuera. Ok. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. A mí me gustaría igual como terminar con una palabra de alguna forma, como ojalá que podríamos dar una nota optimista, como ustedes son pesimistas o son optimistas al final sobre la situación en la cual estamos viviendo, que así como muy rápidamente en unos segunditos, Alberto. Mira, yo soy optimista con lo que ocurre a pesar de todos los grandes problemas que tenemos, porque creo que la gente joven está empezando a entender mejor que este medio ambiente tenemos que cuidarlo entre todos. Este no es mi problema, sino que el problema de todos. Yo cada vez que voy a algún lugar o le hago asesoría a pescadores, lo mismo. O sea, ahí planteo claramente que no es solamente un rol del Estado, sino que también es un rol de todos nosotros. Y los que estamos ligados a la actividad mucho más todavía. Eso es. Gustavo, su conclusión. Sí, igual, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Hay una frase que dice que el que nada hace, o sea, el que nada sabe, nada teme. Yo creo que el que sabe puede tomar acciones para poder prevenir este tipo. Entonces tenemos que educarnos como sociedad, los que estamos, y todos tenemos diferentes roles. Alberto tiene un tremendo rol como un microempresario, un mini empresario, y más encima apoyando la reforestación de estos bosques de macroalgas que están allá en el sur, y todos nosotros tenemos nuestra función, es decir, consumir menos plástico, consumir menos contaminante, consumir menos en realidad. Consumir lo que necesitamos y no sobreexplotar. Y tener consideración que estamos todos interrelacionados. Entonces, lo que le hagamos al medio ambiente no lo estamos haciendo nosotros mismos. Ok, muchas gracias a ustedes dos, son grandes. Ha sido un placer para nosotros recibirlos acá y compartir esta hora y un poco más, 1 hora y 1/4, en su compañía, y aprovechando de sus experiencias, de sus conocimientos, de su buena onda también, de su generosidad. Así que muchas gracias por haber
nos acompañado como CAC Providencia en ese primer conversatorio. Y también quería agradecer, bueno, al equipo comunicación del CAC, que es un equipo que se armó este año y la verdad ha sido un tremendo equipo con un motorcito dentro del CAC. Están tomando los proyectos nuevos y llevando adelante de una forma muy bonita. Y todo lo que no saben lo van aprendiendo en el camino, así que tremendo experiencia y ejemplo tenemos acá con el equipo comunicación del CAC. Gracias a toda la gente del CAC, obviamente, a los miembros del directorio, al presidente, a todos los demás socios. Gracias a los seguidores en las redes sociales por haber hecho consultas, por habernos escuchado hoy día, por haber hecho comentarios y haber recomendado también ese evento. Mucha gente fueron compartiendo el folleto de presentación de ese conversatorio, así que nos hemos sentido muy apoyados. Y bueno, esperamos que sea el inicio de un gran ciclo de documentales, de temática ambientales, de conversatorio. Ojalá podamos volver a hacer conversatorio con ustedes también. Y eso, no sé qué se me estoy olvidando, pero eso, muchas gracias. Bueno. Gracias por la iniciativa al CAC, a ustedes. Sí. Sí, adelante. Una tremenda instancia. Es una tremenda instancia, tanto para nosotros, creo yo, de comunicar esto, pero a la gente que también participe. Así que muchas gracias por esta iniciativa. Ojalá usted también, o sea, cada uno de los exponentes también reproduzca a su escala con su gente y participe. Bueno, la verdad que estamos en una época muy especial, donde estamos todos en casa, entonces tenemos tiempo para cosas que quizás en tiempo normal no tenemos. Y quizás si no habíamos tenido esa pandemia, no sé si habríamos en ese momento por lo menos concretizado ese proyecto de los conversatorios y de los documentales. Por lo tanto, se nos abrió ese momento y quisimos aprovecharlo, y ojalá después de la pandemia cada uno de nosotros siga, digamos, en voluntariado, comunicando con generosidad sobre nuestros conocimientos para abrir la mente a los demás que quizás saben muchas cosas de otro tema, ¿me entiendes? Pero no todos tenemos la sensibilidad hacia el medio ambiente y eso es algo que se aprende. Así es. Sí. Gracias. Y ojalá en vivo después cuando pase todo esto. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Entonces, dejo libre a la gente de nuestro equipo de comunicación de cuando se cierra ese conversatorio. Muchas gracias a usted por la atención, por la participación, por la presencia y hasta la próxima.